De apellido vasco, aunque sin conocer demasiado sus raíces, este barcelonés tenaz, fascinado por el motor desde que era un niño, es el prototipo de hombre hecho a sí mismo. Ha arreglado motos, competido en rallies y construido circuitos como los de Montmeló y Calafat, hasta elevar al Olimpo a la MotoGP. Inspirado por el mítico Bernie Ecclestone, el rey de la Fórmula 1, nuestro protagonista es quien ha convertido el motociclismo en la gran pasión y el espectacular negocio que es hoy. Aquí está el gran jefe de las motos, Carmelo Ezpeleta. Carmelo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, yo encantada de tener con nosotros Pues sí, al jefazo del motociclismo. Igualmente, igualmente. Llevo días sabiendo que te íbamos a tener en el programa, moto que oigo, tubo de escape que oigo, y estoy pensando en Carmelo Ezpeleta. Y me tienes que contar muchísimas cosas. Seguro. ¿Vamos, Carmelo? Muy bien, Venga, encantado. Vamos a charlar. ¿Por qué has aceptado esta invitación para conocer la historia de tu familia? Hombre, porque en principio pues, conocer la historia de tu familia siempre te interesa. Yo he tenido una curiosidad grande por saber de dónde viene sobre todo el apellido Ezpeleta y hasta ahora pues no lo he sabido. Aunque he nacido en Barcelona y siempre me he sentido muy unido al País Vasco y me ha parecido que valía la pena pues saberlo. ¿Qué sabes de este apellido vasco que llevas, de Ezpeleta? ¿Qué sabes? Pues la verdad es que poco. Yo sé que mi padre y mi abuelo eran de Pedrola, de la provincia de Zaragoza, pero no sé mucho más. El nombre es un nombre vasco y seguro que venimos de aquí y ver dónde está la conexión entre no sé cuánto lejos estará, pero me hace ilusión saberlo. ¿Sí? En esta investigación hay otros Ezpeletas que están... Hola, papá. Creo que hoy te van a dar bastantes sorpresas. Yo la verdad es que me orgullece mucho que seamos vascos, porque es una cultura que a mí me gusta, y a ver si por fin podemos averiguar de dónde salimos, como aquella vez que fuimos a investigar un poco al pueblo este Ezpelet en el País Vasco francés, y bueno, no llores mucho y pásalo bien. Es muy bajanito. ¿Y cómo recuerda que de niños? Alquilamos un motorhome y nos fuimos María, los niños y yo, en motorhome desde Madrid a Ezpelet. Yo tengo muy buen recuerdo de alguna forma ese viaje. queréis trazar ese recorrido. Sí, pero a Ezpeleta no sabían nada, ¿no? Solucionar ese misterio. Averiguar de dónde viene el apellido Ezpeleta. Ese va a ser el principal reto para nuestro equipo de investigación. ¿Tú te sabes tus 8 primeros apellidos, Carmelo? Creo que sí. Ezpeleta, Pedro, Sancho, Navarro, Raneda, Fornas, Logroño, Navarro. Navarro, 2 veces Navarro. Me estás diciendo que eres catalán, pero que hasta donde tú sabes la familia es de Aragón. Sí. Yo te voy a decir que esta investigación nos puede llevar a salir de nuestras fronteras y empezar a estudiar los archivos de fuera de nuestro ámbito. Pues muchas gracias por el esfuerzo. De entrada, hay que acercarse a Pedrola. Nuestras investigadoras comienzan por revisar el archivo parroquial. A ver si hay suerte y descubrimos pronto la conexión vasca del apellido Ezpeleta. Hilario nace en Pedrola. Sus padres no dice que sean naturales de Pedrola, así que viven y habitan. Ese Hilario es el tatarabuelo de Carmelo, así que 4 generaciones de Ezpeletas proceden de Pedrola. Vaya, esto no es una buena noticia. Parece que la conexión vasca está más lejos. ¿Cómo eran tu padre y tu madre? ¿Se parecían en carácter, No, la verdad es que yo creo que se complementaban mucho. Mi padre era militar, era ingeniero y militar. Era ingeniero militar y además tenía el título de ingeniero civil. Y era un hombre estricto en sus pensamientos y en su manera de ser, pero muy cariñoso con nosotros. Y mamá era una persona extremadamente cariñosa y muy inteligente. Somos 6 hermanos y yo soy el cuarto de ellos, el primer chico. Después de las 3 chicas, que eran bastante normales, el que más líos creo en casa mientras estuvo era yo. Ahí papá se enfadaba y me reñía mucho y mamá me ayudaba a que lo entendieran. Cuando llegó lo de las motos y tal, también
Ahí tuvimos nuestras controversias. ¿Porque no le gustaba que te metieras en el mundo de las motos? Nada. ¿Nada? Nada. Sí le gustaba mucho el motor. Yo empecé siendo aficionado al motor porque teniendo 5 años había una carrera en Barcelona que se llamaba la Peñarrín, que era la Fórmula 1, que se hacía por la diagonal, y fuimos a verla con mi padre. A mí aquello me dejó absolutamente onnubilado. 5 añitos. Sí, me pareció una cosa espectacular. A partir de ahí ya fui coches, motos. Cada vez que hablé de motos me decían que de ninguna manera. Y entonces, sin encomendarme a Dios ni al diablo, me fui a un concesionario de motos, de Montesa, y vi una moto que me pareció maravillosa. Y dije, me la compro. Para firmar las letras tenían que ir avaladas por mi padre. Me empeñé, dije, si la ve, como es ingeniero y es muy bonita, le va a gustar. Le va a gustar y me dirá que sí. No se me ocurrió otra cosa que subir la casa. ¿Subir la casa literal? Sí, la puse derecha en el ascensor, que era un ascensor de aquellos de modernistas y tal, la portera chillándome y todo lo demás, y entonces la entré en casa. Y cuando la entré en casa, y además, para dar más impresión, la puse en marcha en el pasillo. Y entonces ya me he dado cuenta de que era muy tenaz y me dijo, bueno, tú sabrás lo que haces, que te firmen las letras tu madre, porque yo no quiero, no sé qué. Entonces mamá firmó las letras y eso fue el primer paso que me autorizó a meterme en este mundo. Era más convencible, mamá. Había carácter, Carmelo. Está claro que ya desde niño este hombre consigue lo que quiere. Quiero que sepas que cuentas con apoyos en esta aventura que vamos a empezar. Muchísimas felicidades por este programa. Que lo pases realmente bien, porque hay mucha gente implicada, te lo mereces y me alegro horrores que te lo hayan hecho. Un beso muy, muy, muy fuerte. Hasta siempre, gran hermano. Cristina es una crack. Y no es la única hermana con la que hemos contactado para recabar información. También hemos estado con Carmen y Enriqueta. Vamos a hablar primero del abuelo y de la abuela por parte de vuestro padre. Tomás Ezpeleta, el abuelo, ¿cómo era aquel abuelo? Vosotros no lo conocisteis, pero ¿qué habéis oído en casa? Era una persona muy devota. Cuando se fue a Cuba, él se llevó a la Virgen del Carmen y se llevó varios hábitos para... ¿Una figura de la Virgen? Una figura, sí. Está vestida y tiene la cabeza, no sé por dentro cómo es, está en una hornacina en Pedrola. Entonces llevaba vestidos para cambiárselos a la Virgen. Que yo cuando ganaban, digo yo, le pondría un hábito más bonito y cuando perdían uno más ligero, yo qué sé. Nosotros hemos hecho la guerra contra los americanos. Muérete. O sea, no lo puede contar mucha gente. Entonces volvió de Cuba y llegaron aquí a Barcelona, todas las tropas que venían derrotadas, claro, y la gente les tiraba maíz. ¿Y eso? Pues habían perdido y eran unos gallinas, pero volvió y al poco tiempo, papá tenía 3 años cuando él murió de un cáncer aquí en Barcelona. ¿Y cómo era la abuela María? Muy austera, muy austera. La abuela se puso de negro cuando murió su marido, con velo y todo, y no se lo quitó hasta que se murió a los 83 años. Es curioso porque una abuela era de sombrerito, pendientes, todo salido, arregladita, buenísima, la abuela Enriqueta. Era la mundana. Y la otra, y se llevaba perfecto. La abuela Enriqueta era muy aficionada a la lotería y la abuela María jamás compraba, pero un buen día llegó el cartero a casa y le dijo, doña María, ¿no me comprará un número? Dice, pues sí, dame una peseta. Al cartero. ¿El cartero vendía lotería? Y le tocó... El gordo. El gordo le tocó. ¿Le tocó el gordo? Sí, el gordo. ¿Y cuánto sería? Y nos escribió 30.000 pesetas. Casi al final de la carta ponía, pues estoy un poco contenta porque puedo deciros que os voy a dar 30.000 pesetas que me han tocado en la lotería. Un poco contenta. Bienvenida a esa alegría, claro que sí. Tampoco conocieron a José Tomás, el abuelo materno de Castellón. Un tío emprendedor, trabajador, puso la electricidad en la Puebla de Arenoso. Bueno. Porque por allí pasa el Mijares y había un salto de agua. Y dijo, no puede ser que este pueblo esté sin luz. Fue alcalde del pueblo y también puso agua en todas las casas, que no tenía nadie agua en ningún sitio. Se hizo una casa en Jérica, una casa preciosa, donde nosotros hemos pasado todos los veranos de nuestra vida. Sí. Todos. Lo que pasa es que nosotros no llegamos a conocerlo. Pero sí le conocéis a su mujer, a la abuela Enriqueta, que de la que hereda su nombre. La alegría de la casa, tenía una alegría en el cuerpo y disfrutaba con todo y cocinaba y hacía unos pasteles de ensueño. Bueno, era muy mundana la abuela. ¿Y le gustaba la música? Decía, va, siéntate al piano y tócame, empieza a tocar una malagueña. Y cantaba de maravilla, el flamenco le encantaba. Cuando se quedó viuda, esta abuela maravillosa se trasladó a casa de los Ezpeleta en Barcelona, donde también vivía la tía Pepita.
¿Carmelo y la tía Pepita tenían un feeling especial? Mucho, pero es que no sabes lo que era, porque Carmelo, la tía Pepita decía, Carmelito, hijo mío, llévame a Jérica, que tengo que ir a hacer unas cuantas cosas, y venimos enseguida. Y iban a Jérica, volvían al poco tiempo cargados de aceite, que a Carmelo se le derramaba por el coche, el otro maldiciendo, tía Pepita, nunca más te voy a llevar. Bueno, no sabes lo que era. Entonces sacos de patatas, venían pollos, gallinas, de todo llevaba Carmelo en el coche para agasajar a la tía Pepita, que es la que le gustaba traerlo todo a Jérica, que era muy bueno. ¿Cómo era Carmelo? ¿Era un niño muy revoltoso? ¿Era un niño sí, tranquilo? Era bastante revoltoso. No, eran 3 de abrigo. O sea, yo los tenía 7 años más chicos que yo y no sabes lo que era. Claro, Carmelo cuando llegó a casa, después de tanta niña, mi papá estaba fascinado. ¿Y cómo ha sido Carmelo el hermano? ¿Cómo ha sido y cómo es? Pues entrañable. Porque imagínate tú que celebrar los 25 años de casado y cogernos a toda la familia y llevarnos a Croacia. Es súper familiar. Que lo menos éramos 30 personas. ¿Y esa forma de ser es suya? ¿La ha heredado de alguien? Papá era muy así. Y ya sus abuelos paternos son naturales de Magallón. Por lo tanto, yo creo que la pista va a estar en continuar en Magallón, en la línea hacia atrás. Esto avanza poco a poco. Hemos cambiado de pueblo, pero ya estamos en 1761 y aún no hemos encontrado cuándo pasaron los Ezpeleta de tierras vascas a Aragón. De momento volvemos con Carmelo para descubrir que, además de su apellido, lo que le une con Euskadi es la cesta punta. Yo empecé a jugar porque un amigo del colegio que se llama José María Mirapeix pues fue campeón de España muchas veces, y además José María se casó con una chica de Guernica, Milagros, y ya desde entonces pues hemos venido mucho a Guernica, y son cosas de piel, ¿no? Las notas así, yo aquí me siento bien, me gusta la gente, me gusta el paisaje. Incluso me gusta lo que no le gusta a la gente, que es que llueva. Bueno, hoy estamos de enhorabuena. Tenemos un día lluvioso, brumoso. Nos vamos a ir camino de Guernica, ¿no? Porque gracias a Mirapeix tú tienes relación con Guernica, y encima yo me sé la carretera también, pues porque soy de Guernica, con lo cual esto es el círculo perfecto. Perfecto. ¿Nos vamos para Guernica? Muchísimas gracias. Venga, vamos para allá. ¿Y qué te parece nuestro coche? Hombre, fenomenal. Es un 600... de los primeros, además, porque tiene la puerta que se abre para atrás. El primer rally que yo corrí de coches fue con un 600 de copiloto. ¿Sí? Un 600 parecido a este, sí. He pensado que, teniendo en cuenta que tú llevas muchos años de piloto, yo voy a ser la copiloto, pero te voy a decir una cosa, me vas a llevar pero sin trompos, no me lleves a mí como a la tía Pepita. No, despacito, despacito. Bueno. Vaya coche. Carmelo. Anda que no hacía años que no me subía yo a un 600. O sea que con coches parecidos a este, tú ya estabas haciendo tus pequeños rallies. Hacía carreras y viajes con estos, ¿eh? Qué gracioso. Ya me hubiera dicho a mí que el año 2016 iba a ir a Guernica en un 600. Pues sí, como los viajes que hacías de pequeño con tu padre, que os traía de excursión a Euskadi. Íbamos a Berriz y decía, nos vamos a Berriz a tomar un chuletón. Y nos íbamos a Berriz a tomar un chuletón, ¿no? Que me acuerdo que además en Berriz te sentabas y te decían cuarto de kilo, medio kilo, 3/4 de kilo, y tú parabas donde tocaba lo que querías tomar. Además de la buena mesa, desde joven Carmelo tenía ya otras pasiones. A mí me gustaba reparar los motores de motor en casa muchas veces. Yo me acuerdo que ya tenía las manos tan sucias que era imposible casi limpiártelas. Entonces mamá me decía, a la mesa no te sientas así, ¿eh? A la mesa no te sientas con las manos de esa manera. Y al final dije, oye mamá, ¿y si me pusieran unos guantes? Y tal, dijo, de eso nada. Ese chaval fascinado por el motor creció y su afición se convirtió en profesión hasta llegar a ser hoy el presidente de Dorna, la empresa organizadora del Mundial de Motociclismo. Para charlar más tranquilos, paramos a tomar un café. Empecé a correr en motos un poco, de unos años, pero en motos era muy difícil y tenías que estar más puesto y tal, entonces enseguida me di cuenta de que por ahí no iba. Luego, finalmente, pues me compré de segunda mano un R8 TS y con eso empecé a correr. Eso fue en el año 72.
Y entonces a partir de ahí yo me di cuenta de que era muy difícil entrenar en coche porque pues no había ningún circuito, el único circuito que había era el Jarama, y acometimos la idea de hacer un circuito. Y entonces en eso ya me metí. A partir de ahí ya fue el primer esbozo de ser profesional del tema, más que de correr, de organizar, y eso fue lo que en lo que me metí a fondo. Pero tú en alguna carrera de rally sí que participaste con algún nombre grande dentro de los muchos, rallies. Sí. Corrí con el que hasta ahora ha sido el mejor español, que con Carlos Sainz, sí. Quiero que escuches lo que tiene que decirte a ti Carlos Sainz. Me gustaría que la gente supiese que gracias a ti pues pude correr en el Mundial de Rallys. Tú fuiste quien convenciste a Ford, a Marlboro para hacer esos primeros rallies del Mundial y consecuentemente pues después pude ser campeón del mundo, pero estoy seguro que sin ese primer empujón hubiese sido imposible para un español lograrlo. Creo que el mundo del motor, tanto de los coches como de las motos, es obvio que estará en deuda contigo y algún día se te reconocerá todo lo que has hecho. Te mando un abrazo muy fuerte y nada, seguro que nos vemos pronto. Qué tíos. ¿Te has emocionado, Carmelo? Sí, porque es que hablé antes de ayer con él. Y vosotros que habéis conseguido que no dijera nada. Carlos es un gran amigo y hemos estado muy cerca juntos siempre y bueno, la amistad es mutua, es una fantástica persona. Después vienen ya muchos años también en el Jarama, después Montmeló, en la puesta en marcha. ¿Con qué te quedas de todo ese amplio camino? Lo más difícil fue lo de Calafat. Lo más difícil de Calafat porque era como clamar en el desierto. Es decir, que un chico de 26 años se le ocurra ir por la vida diciendo que 250 personas que fueron los que estuvieron allí me dieran 25.000 pesetas para construir un circuito, a mí ahora me parece... Entonces no se me ponía por delante, pero ahora lo pienso, eso fue difícil, sí. Ese fue el origen de este hombre que se ha hecho a sí mismo. Además de construir el circuito de Calafat en Tarragona, Carmelo dirigió el del Jarama, se encargó de la creación del circuito de Montmeló y con ese carrerón se incorporó a Dorna Sports en 1991. Dorna es una empresa española que en motociclismo está a la altura del imperio creado por el mítico Bernie Ecclestone en la Fórmula 1. ¿Qué es lo que tienen la velocidad, el mundo del motor, para que arrastre tanta audiencia? Tiene que hay mucha gente en el mundo que le gusta y tiene, en segunda cosa, una cosa que yo creo que es muy importante, que tienen los dos una gestión profesional integral. Dorna es una compañía que hace carreras, primero de todo, y luego las da por televisión. Tenemos que hacer las carreras muy bien y luego las tenemos que dar en televisión muy bien y ir mejorando cada día para que la cobertura televisiva sea cada vez más buena. Y después, a partir de ahí, ya podemos disfrutar de todo lo que esas dos cosas juntas nos permiten, que es vender la publicidad, hacer el merchandising, todas las demás cosas. Pero yo creo que es importante hacer una gradación de ese estilo. Y hacernos vibrar a los telespectadores con esa velocidad. Sí. ¿Cuántas cámaras? Yo creo que en torno a 80 o 90 cámaras seguro que las tenemos en cada carrera. ¿Qué parte de ese espectáculo son los pilotos? Porque son ya estrellas. Los pilotos son la madre del cordero. Todos son buenísimos. Y llevan muchos años siendo muy buenos. El piloto desde muy pequeño esté soportando una gran responsabilidad. Y entonces eso te hace que seas muy competitivo y que te importe mucho lo que estás haciendo. ¿Cómo te llevas tú con estos corredores? Por ejemplo, con Jorge Lorenzo. Yo creo que muy bien. Jorge es un tipo que ha tenido que luchar muchísimo en condiciones dificilísimas y mucho más próximo de lo que parece en su trato normal. Vamos a ver lo que piensa Jorge Lorenzo de ti. Yo creo que todos los pilotos de MotoGP de la última década y los últimos 15-20 años te tienen que estar muy agradecido a todo el trabajo que has hecho por el deporte y también personalmente con todo lo que me has ayudado por hacer mi vida más fácil. Muchas gracias. Muchas gracias a él. Ellos son los que me ayudan a mí. Jorge Lorenzo, ¿qué tiene la MotoGP para que arrastre tantas multitudes? Yo creo que la curiosidad de ver a gente, a pilotos, a personas que pueden ir a más de 300 por hora con un artilugio tan pequeñito y que acelera tanto y corre tanto en las rectas, ¿no? Y la forma en la que nos tumbamos, los grados que alcanzamos de inclinación, las pasadas que nos metemos en las curvas y el sonido, supongo, también del motor. ¿Qué le da la moto a Jorge Lorenzo? Me da muchas cosas. Me ha dado casi todo. Tampoco lo es todo en la vida, tu deporte o el motociclismo, pero me ha dado profesionalmente todo lo que soy ahora mismo. También muchas lesiones y muchos momentos malos en los hospitales, pero sobre todo también muchas alegrías y muchos momentos buenos. ¿Y qué me dices de Carmelo Ezpeleta? ¿Qué relación tiene el tricampeón de MotoGP con el sheriff de todo este asunto? Bueno, Carmelo es el jefe de todos,
pero no actúa como tal. Es una persona muy normal, autoritaria, eso sí, tiene mucho carácter y cuando habla impone. Siempre te pregunta qué es lo que piensas de cualquier asunto y te deja opinar, escucha mucho y es como uno de nosotros. Y a pesar de la cantidad de años que lleva en esto, lo ves que sigue con la misma pasión que el primer día y quiere saberlo todo y controlarlo todo, ¿no? ¿Qué consejos os da a ti y a todos los grandes campeones? Bueno, me acuerdo de una vez que yo siempre voy a hacer mis necesidades antes de subirme a la moto y al volver en el Gran Premio de Mugello de este año, creo, mucha gente de Rossi, o sea, es la rivalidad que hay con los españoles, pues me estaba silbando, ¿no? Y me dijo, Jorge, no te preocupes, yo estoy contigo, ¿no? Y eso me dio fuerzas para la carrera y al final gané la carrera, ¿no? 40 minutos después. ¿Crees que es una persona que ha aportado en positivo al mundo de la MotoGP? Sin duda, a todos los niveles, yo creo que a nivel organizativo, a nivel de seguridad. Estamos muy agradecidos en cuanto a eso porque ha creado una comisión de seguridad y se implica mucho en ello para que cada vez el deporte sea más seguro. Y a nivel mediático, el deporte en los últimos 15, 20 años ha crecido mucho. Jorge, en ese podium en el que os vais alternando Rossi, Márquez y tú, ¿hay un espacio para la amistad o no? Es complicada, sobre todo para pilotos, para gente como yo, muy competitiva y que quiere ganar siempre. Entonces es como si la otra persona te está quitando un poco la parte del pastel que tú quieres conseguir. Es complicado, ¿no? Porque tienes mucha hambre y quieres comerte la mayor parte de ese pastel. Ese pastel también quiere comérselo Marc Márquez. Enhorabuena, 23 años, 5 veces campeón del mundo. ¿Qué es lo que hace que Marc Márquez tenga los pies en la tierra? Bueno, lo hace estar en el mismo entorno en el que me crié, ¿no? Con la familia, los amigos, viviendo en el mismo pueblo, en Cervera, y sobre todo tener un equipo de confianza que les permita y tengan la confianza de que si algo mal, colleja y venga, va, niño, tira, baja otra vez de marcha y otra vez a empezar. En el último campeonato, como le presentas también a tu abuela, ante las cámaras, es una persona que está orgullosa de la familia en la que ha nacido. Los quiero mucho, sé que la familia está allí siempre, ¿no? En los malos y en los buenos momentos, la familia es quien siempre te querrá. Seas guapo, feo o seas mejor o peor, ellos siempre te apoyarán. ¿Hay algo que le resta sonrisa a Marc Márquez? Porque eres un chico permanentemente sonrisa y me dicen además que en el momento de máxima dificultad das el 200%. ¿Eso es verdad? ¿Eso es? Se intenta. Dicen que con presión trabajo mejor, pero no lo sé. Al final la presión es una cosa que no me gusta. Siempre me pongo serio, antes de la carrera, concentrado y esto, pero siempre intento ver el lado positivo de las cosas y afrontarlo con alegría, que es mucho más fácil. Este es un mundo muy competitivo, Marc. ¿Es también un mundo en el que se pueden hacer amigos? Es un mundo que puedes hacer amigos, pero si tú estás luchando del primero al tercero, con esos dos otros pilotos que estás luchando, hay una amistad profesional, una amistad de respeto. O sea que Jorge Lorenzo, amistad, respeto. Jorge Lorenzo, amistad, respeto. Tomar un refresco ya cuando se acaba la temporada, ¿por qué no? Pero si no, con Dani Pedrosa, por ejemplo, que es mi compañero de equipo, ya es un poquito diferente. Con Valentino ya ni Coca-Cola ni... Mira, con Valentino es el único que he ido a cenar. Bueno. Antes. Tardó, pero ahora tenemos una relación, pues esto, ¿no? Que te he dicho, de profesional, nos saludamos, nos felicitamos, creo que es lo que tiene que ser. Quiero que hablemos de un hombre. A ver. Carmelo Ezpeleta. Hombre, el jefe. ¿Quién es Carmelo Ezpeleta en el mundo del GP? Es la persona que está cambiando MotoGP. Yo siempre pongo un ejemplo. Antes las motos se querían parecer a la Fórmula 1. Ahora es al revés. La Fórmula 1 se quiere parecer a las motos, ¿no? Y esto significa que han hecho un gran trabajo, tienen un gran grupo. Cuando ves los montajes es increíble y parece mentira, ¿no? Que poco a poco han creado ahí un monstruo. Carmelo le gusta, ¿no? Hablar con los pilotos y esto es creo que en un campeonato es difícil, que el máximo responsable le guste hablar con los pilotos, saber su opinión, intentar mejorar conjuntamente. Esto dice mucho de él. Yo cuando me habla pues me quedo embobado porque sé que me puede aportar muchas cosas. Carmelo es catalán de nacimiento como tú, pero él sí se siente muy vasco, dime. Incluso algún ramalazo por ahí le sale de vasco, ¿sí? De pam. Bueno, Carmelo, hemos vivido muchos momentos juntos. El día ese que me presentó Emilio, a ti tu reacción fue, pero si es un niño. Eso lo tengo grabado, que tenía 15 añitos. Encantado de compartir este mundo fantástico de las motos contigo y espero hacerlo muchos años más.
Y luego para la afición vasca, pues espero a ver si me organizan algún evento por allí, porque tengo ganas, sé que hay mucha afición a las motos, no tenéis circuito, pero hay mucho motero, y así que espero venir pronto por vuestras tierras, y nada, os mando un abrazo muy grande. Dios. Qué tío. Le sigues viendo grande, pequeño pero grande. Sí, sí, ahora ya no es pequeño, ahora está grande y muy fuerte. Yo me acuerdo el año pasado cuando se iba cayendo varias veces y no llegó al final del Mundial en posibilidades de ganar, yo le dije, ¿qué pasa, Marc? Tú al día que daba en la clase de ir segundo no fuiste, ¿no? Y el tío se me dio río así, tal y cual, porque Y entonces este año, cuando en Assen llevaba una serie de carreras haciendo segundo y se puso primero del Mundial, subiendo al podio me dijo, ya he ido a clase de ir segundo, ya lo ves, estoy haciendo segundo y voy primero. Buen tipo este Márquez. Desde luego no nos sobran circuitos, pero sí tenemos buenos pilotos y hasta una escudería detrás de la que está alguien que aparece en esta foto. Carlos Arguiñano, Ginés, pobre, que falleció, el presidente de Mobility Land y yo. Esto fue en Japón. Había un japonés que me decía que sabía hacer paella y me invitó a comer una paella, ya que no era ni paella ni nada. Entonces dije, el año que viene traeremos un cocinero y os hará una paella para que nos la comamos entre todos y la veáis. Y fue muy curioso porque llevamos aquí el aceite, llevamos las paellas, llevamos los fuegos, llevamos todo. Y allí solamente me preocupé con Ginés de comprar verduras, buenos pollos, eran 70 o 80 personas, no recuerdo ahora bien si eran 70 o 80. Y tenían un sitio espléndido montado para sentarse al aire libre y para comer las paellas. Y entonces nosotros íbamos sirviendo los platos de arroz y todos los japoneses se pusieron en 60 metros a la redonda nuestro, todos de pie comiendo el arroz y todos hacían ¡oh! 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 Y luego pasamos aquí meses, cada vez que nos veíamos, mi hijo Ginés y yo nos mirábamos y ¡oh! ¡oh! Es verdad. ¿Y con reverencias? Sí, sí, es un tipo que siempre te sorprende, es extraordinario y ahora ha creado un equipo de Moto 2 y tal y lo está haciendo francamente bien. A mí las motos me han gustado de siempre. En mi casa se han visto las motos desde que en televisión empezaron a aparecer las carreras de motos del Mundial, con Ángel Nieto fundamentalmente. Y hubo un momento hace unos 20 años que los de Dorna nos invitaron a ver una carrera en Montmeló, en Barcelona. Y tengo que reconocer que me enganchó totalmente. Y los últimos 7 años estoy con equipo en el Mundial. AGR, Arguiñano Ginés Racing. Carmelo Ezpeleta le conozco hace muchísimos años. Pelotari, el capo de Dorna. Yo de este me tengo que hacer amigo como sea. Y luego, pues como vasco, a ver si va a resultar que al final tiene más apellidos vascos que yo. Ezpeleta, su apellido lo marca. Es como si fuera japonés, Chui. Pues no tiene claro que haya nacido aquí. Qué tío. ¿Os veis a menudo? Sí, mucho, en las carreras todas las veces. Carmelo, en este programa hablamos mucho de familia. Tus 2 hijos, Ana y Carlos, están contigo en la empresa. Desde muy pequeños han venido a las carreras y entonces les ha gustado, que podían haberles gustado, pero les ha gustado y se han aficionado y la verdad es que yo estoy muy contento de tenerlos a los 2 cerca y que trabajen en lo que les gusta como a mí, empezando desde abajo, claro. Nosotros conocemos al Carmelo Ezpeleta, el consejero delegado de Dorna, pero ¿cómo es ese hombre en la familia? ¿Es un hombre familiar? Es un hombre muy familiar, da una imagen de una persona muy seria, pero es una persona muy divertida, un padre fantástico y un marido también fantástico. ¿Dirías que ha sido una persona que os ha marcado muy de cerca o os ha dejado libertad para dar vuestros pasos? Te marca aunque no quieras. Es un mundo que cuando has vivido desde dentro te cuesta mucho sacarlo de ti. Y lo llevamos toda la familia. Te estás emocionando incluso cuando estás hablando de ello. Sí, sí. Es una persona que vive por su pasión y por querer mantener el deporte vivo. Ana, tú llevas el apellido Ezpeleta. Tanto mi hermano como yo estamos muy orgullosos del apellido. De hecho, ahora te vas a reír, yo siempre he dicho que yo quiero un marido que acepte mi apellido como primer apellido de sus hijos. Y la verdad es que sí, yo siempre he sentido curiosidad de dónde venimos, yendo para atrás. Nunca hemos podido averiguar más atrás. Nosotros sí. En nuestro viaje al origen de los Ezpeleta hemos conseguido saber cuándo llegan los primeros antepasados de Carmelo a Magallón. En la letra E, aquí tenemos al primero, Juan Ezpeleta. Y así hasta un total de 11 personas. Bien, entonces este es un descubrimiento. Aquí tenemos ya la conexión. Perfecto.
Solo nos queda saber si son hermanos, es decir, si todos son hijos del primer Ezpeleta que llegó a Magallón. El siguiente paso es saber de dónde venía. A ver, aquí. Juan Ezpeleta y Valeria de Rada. ¿Estos son? Estos van a ser. Y aquí está la sorpresa, Silvia. ¿Qué te parece? Bien, aquí ya toda la sorpresa, tenemos ya la unión del origen. primer Ezpeleta con la tierra aragonesa. Efectivamente. Esto se lo contaremos a Carmelo, pero aún no. Volvemos a la carretera rumbo a Guernica. Además de sus recuerdos jugando a cesta, allí le espera a alguien que ni en sueños espera encontrarse. Oye, va francamente bien el 600 Vamos, fenomenal, y yo encantada, ¿eh? Aquí de copiloto de Carmelo Ezpeleta. Cuando me lo habéis enseñado esta mañana digo, ay. Sí, porque en su momento esto sería Sí, lo máximo. La bomba. La bomba. Era mucho más tener un 600 que tener ahora un BMW. Claro. Era mucho más. Pues cuántos recuerdos, ¿eh? La verdad, a veces que habíamos venido aquí. Me acuerdo que siempre estábamos contentos a la ida y a la vuelta si habíamos ganado bien y si no, triste. Sí, ¿no? Mira, estamos ya entrando en Guernica, Carmelo. Sí. ¿Te acuerdas más o menos dónde está? Aquí creo que, claro, no tiene nada que ver, pero esto era la casa de los padres de Mili. ¿Aquí? Aquí, a la derecha. Pues mira, a ver si podemos entrar. Sí, aquí era. Bien, estamos en la entrada de Guernica. Sí, aquí detrás está la huerta. Aquí es donde dices que estaba la casa de tu amigo. Bueno, la casa de la mujer de José María Mirapeix. Nosotros veníamos mucho y la madre de Mili, que todavía vive en Barcelona con ellos, era sumamente acogedora. ¡Anda! ¡Coño, Chichín! ¿Qué tal? Era aquí. El abrazo de dos amigos. Estaba dudando. Mirapeix. Este es el gran puntista José Mari Chicha Mirapeix, campeón de España en su juventud, que ha venido desde Barcelona para encontrarse con su gran amigo. Somos como hermanos. Nosotros hubo una época que ellos eran los hermanos Mirapeix y yo, como era Ezpeleta, pues los tres éramos los hermanos Miraleta. Estaba pensando que iba a ser de las pocas veces que estaba en Guernica sin que estuviera él, y vaya, está él. De manera que nada, que estoy encantado. Cuando me llamaron, oye, ¿tú podrías ir? Digo, hombre, ¿cómo que podría ir? Es decir, no puedo dejar de ir. Tenemos muchas cosas de las que hablar, pero si os parece podemos ir a otro sitio más calentito. Yo creo que iría a la Indica, ha sido el bar donde más nos hemos juntado los pelotarios. ¿Nos vamos a la Indica? Venga, vamos a la Indica. Mirapeix y Carmelo son amigos desde los 8 años. Fueron al mismo colegio, les expulsaron por traviesos, volvieron a coincidir en el siguiente y comparten su pasión por la cesta desde que jugaban en el frontón de las Ramblas de Barcelona. Un año, creo que fue cuando teníamos tú 16 y yo 15, dijo, esta semana que viene no vendré en toda la semana porque me voy a jugar el campeonato de España a Pamplona. Y fueron campeones de España y salió en los periódicos. Y entonces ya dijo, joder, es verdad. Y a partir de ahí es cuando yo empecé a jugar. ¿Y tú te recuerdas viajando con él? Mucho. Él siempre ha sido pues un gran conductor y entonces nosotros que sabíamos conducir normal nos sorprendíamos de las cosas que él era capaz de hacer, derrapajes. Gracias a la pericia al volante de Carmelo, Mirapeix pudo llegar a tiempo para disputar partidos memorables en Navarra, en Iparralde. Salimos, que no había autopista, a las 3 de la tarde y a las 8 estábamos en San Juan de Luz. ¿A qué velocidad le llevaste? A la que podía. A toda. Acabar el partido. ¿Qué hiciste en ese partido? Ganamos. Y volvimos a Barcelona y yo a las 8 de la mañana o a las 9 estaba en la oficina. En la oficina como si no hubiera pasado nada. Sí, pero el coche a la entrada se rompió. El pobre que nos dejaba el coche era Paco Laiseca, que era un tipo fenomenal, que luego se murió en un accidente. Le dijimos, mira Paco, la buena noticia es que Chicha ha ganado y están clasificados para la final del Mundial. La mala noticia es que el Lotus le ha salido una biela por el costado. Tú estás casado con una guerniquesa y Carmelo, que ha venido tanto a Guernica. Carmelo, ¿tú qué tal te manejas en euskera? Yo lo que sabe Chicha, luego parte de lo que sabe Chicha yo lo digo. Lo que pasa es que luego hago una especie de broma de hablar en camelo. Bueno, sobrevivirías incluso en Japón, ¿eh? Sí, en Japón es muy parecido, ¿eh? Yo hablo bien japonés y euskera, lo malo es que ni los japoneses ni los vascos me entienden, pero... Yo creo que nuestro sitio para seguir hablando de cesta sería el Jaialai. Vamos. Bien. Hombre, nada más que es el sonido solo ya se te ponen los pelos de punta. Bueno, ¿y qué te dices este frontón, Carmelo? Frontón difícil.
Pues sí, es Ramón, es Ramón. Sí, ese es Ramón. Pero bueno. Carmelo. Chicha, ¿Cómo estás? ¿Cómo jugaba Carmelo a la cesta? Metía todo, eso sí, metía todo. Segurola, de revés, mucho. Pegaba un poco. Sí, era divertido. Era mejor animador que jugador, pero bueno. Pero Carmelo siempre estaba apoyándoos. Sí. Me acuerdo que iba de lado a lado, o sea, desde el cuadro 1 al cuadro 14 iba, pero como corriendo, siempre nos animaba mogollón, ¿no? Yo que he sido seleccionador y le seleccioné a este pollo, Carmelo, yo lo he utilizado para cohesionar los equipos. Siempre está apoyando y detrás, incluso consiguiendo vestimenta. Campeonato del Mundo que fue en México, el año 82. Sí, no sé cómo tú lo hiciiste, pero tú pudiste facilitar a través de tus contactos que almacenes preciados o galerías preciados que pudiera dar equipamiento a todo el equipo. Íbamos a ir sin uniforme, porque no puede ser. Éramos cerca de 200 personas y nos dieron una equipación completa a todos. Lo mejor que tuvimos en ese campeonato fue lo elegantes que fuimos. Creo que lo más importante con Carmelo de nuestra historia es lo que nos hemos divertido, porque ha sido una persona muy extrovertida y allí donde hemos ido la armaba. También hay otras dos personas que están aquí, son parte de esta familia de la pelota. Bueno, aquí está la jefa. Esta guerniquesa que te trajo de alguna forma a Guernica. Y la otra guerniquesa. Y otra guerniquesa. Qué bien. Oye, qué alegría. Mili, la compañera de fatigas de Mirapeguis, y Maribego de Ramón. ¿Cómo siguió esto? Pues bien. Chupábamos mucho frontón, pero a gusto. Y luego, mira, hicimos unos amigos estupendos. Y mira, luego cuánto tiempo ha durado y bien, los buenos ratos que pasamos, ¿verdad, Carmelo? Y lo que durará, si Dios quiere. Porque hemos hecho muchísimos viajes. ¿Fue en Japón que nos diste la vuelta con el safety car? Una de las cosas que se hace con los VIPs, y ellos desde luego son más VIPs que nadie, pues es dar una vuelta al circuito por la tarde cuando se acabó todo. Yo les pregunto, ¿cómo cuánto de deprisa lo queréis? Y dijimos, poco a poco, sin pasarte. Bueno, llegados ya a este punto, yo quiero veros en acción. Tenemos dos parejas. Oye, un Cataluña-Vizcaya, ¿eh? Sí, Cataluña-Vizcaya. Muy bien. Dejamos a Carmelo midiéndose con la cesta y con sus amigos. Nosotros seguimos trabajando para volver a citarle en cuanto demos por terminada la investigación. Nunca nos había costado tanto reconstruir el itinerario de un apellido. Juanma. Muy buenas. No sé si te gusta el mundo de las motos, pero te traigo al jefe del motociclismo. Muy buenas, encantado. Juanma González Envillén. Ahora va a pilotar el relato de la historia de tu familia. Casi es más difícil para mí lo del relato que las motos. Bueno, a ver hasta dónde llegamos. Muy bien, muchas gracias. Empezamos colocándote a ti, aquí arriba, Carmelo Ezpeleta Pedro. Tengo que decirte que has sido nuestro cliente más difícil. Nuestro cliente más difícil, y llevamos unos cuantos, porque está claro que Ezpeleta es un apellido vasco. Está claro. Está claro. A priori es lo único que teníamos claro que era vasco en ti, el apellido Ezpeleta, porque... Yo tenía más cosas claras. Tú tenías más cosas... Bueno, pues luego... Yo me siento aquí muy bien y eso debe ser por algo. Tú eres nacido en Barcelona y casas con María González y tenéis dos hijos, Ana y Carlos. Tu padre, Carmelo, evidentemente Ezpeleta, Sancho, el Ezpeleta lo han cambiado por Ezpeleta con mucha te lo frecuencia. suelen cambiar en los sitios. Yo no entiendo por qué es tan difícil que te pongan Ezpeleta. Yo me pongo muy pesado. y digo siempre Ezpeleta con Z, y uno se creyó que con Z era el segundo apellido. Y me pusieron Ezpeleta con Z. Pues Carmelo es de Pedrola, en la provincia de Zaragoza, y nace en 1903. Y aquí es donde empezamos con vuestra estirpe aragonesa. Aquí tenemos el acta de bautismo de tu padre, Carmelo Eulario Ezpeleta y Sancho, que nació a las 6 de la mañana, hijo legítimo y segundo de mis feligreses, don Tomás y doña María Sancho, naturales de esta villa de Pedrola. Es un personaje que tiene una vida bastante agitada. Es militar, es ingeniero. El 36, el alzamiento, la guerra civil, le pilla en Barcelona, está entonces en un batallón de zapadores, y según empieza la guerra le detienen. Y la verdad es que se pasa los 3 años de guerra detenido. En la cárcel. Lo que nos hace suponer
que estaba del lado de los sublevados. Sí, era militar de carrera y en ese momento el regimiento se puso a favor de los sublevados y estuvo, y eso sí lo sé, me lo había contado mucho papá, sí. Cuando en el 39 el bando republicano inicia la retirada, van hacia Francia, se llevan, en el caso de Cataluña y muy concretamente de Barcelona, se llevan a los presos, Iban andando hasta el Pirineo. Él contó que iban andando, que llevaban unos ciertos equipajes y los iba tirando porque la verdad es que estorbaban más que ayudaban. Sí, estorbaban más que ayudaban y al final creo que en un sitio, en un recodo de un camino por el Pirineo, se tiró y entonces se escapó. Y sí me contó que una noche él cenó en una casa con otros huidos, pero nadie sabía si era su huido republicano o del otro bando. Entonces cenaron sin hablarse, porque no tenían más ganas de guerra ninguno. Entonces luego al día siguiente se separaron. Este primer intento de huida fracasó, así que terminó cruzando la frontera francesa con otros detenidos. Y ya entraron en campos de prisioneros los de un lado y los del otro. Allí lo dejaron en un campo de concentración en Tempa y luego lo dejaron libre, y desde ahí, que eso era pues un poco más arriba de Perpiñán, a San Sebastián él se fue andando también, hizo buen camino. Luego de mayor no andaba nada, ya se lo habían dado todo. Bien. Y en San Sebastián se aloja, digamos, en la casa de los duques de Villahermosa. Sí, porque son vecinos en Pedrola de nuestra casa. Sí. Porque en Pedrola efectivamente tienen casa. Un palacio grande, sí. Además de muchas otras posesiones. Y en concreto en este momento, en el 39, una de sus principales posesiones era el Palacio de Narros, en Zarauz. Y parece ser que ahí fue donde estuvo un tiempo tu padre. Este palacio sirvió al padre de Carmelo de exquisito hogar junto a la playa tras las dificultades de la guerra. Acabada la guerra, él es ingeniero y él participa en muchas construcciones, tanto civiles como sobre todo militares. Hizo una construcción de una carretera que duró muchísimo tiempo de Seu d'Urgell a Sort, y tuvo parte también en la construcción del pantano de Oliana. Después de todo esto, en 1966, deja ya el ejército y le sucede lo que le sucede a muchos militares. Inmediatamente entra en una empresa privada, y en este caso concreto en Butano. Él va a ser nombrado delegado de la zona norte de Butano, nordeste, y va a ser, de hecho, el que gestione Butano en sus primeros momentos en Cataluña y en las Islas Baleares. Sí. O sea que de alguna manera él fue el que promocionó la introducción del butano. Y el que contribuyó a la expansión de un tipo de energía que revolucionó los hogares españoles. Las bombonas, de distintos colores en otros países, fueron naranjas aquí porque ese es el color con el que se identificaba al país, el de las naranjas valencianas. Su llegada cambió radicalmente la manera de cocinar, darse una ducha o calentar la casa. Todo el mundo quería tener butano. Era un lío porque había más demanda que oferta, entonces había que intentar que nadie se colara y no sé qué, y eso mi padre, como era militar, pues lo llevaba muy a rajatabla. Y fue un cambio muy importante en España. No tan importante como el 600, pero bastante importante. Que es del mismo año, porque Butano se funda en el 57, el primer 600 sale en el 57. Bueno, y aquí tenemos precisamente cuando en La Vanguardia se habla, se explica la llegada de tu padre a Butano. Avanzamos otra generación. Vamos con el abuelo Tomás Ezpeleta. Sabemos que en 1872 empieza a estudiar farmacia en la Universidad de Zaragoza. Eso quiere decir que tu familia era una familia con posibles, pero no dura mucho en la universidad. Y no porque fuera mal estudiante, sino porque en 1874 le toca ir a la guerra por suerte, dice la documentación, por sorteo. Sí. Se le ha reclutado para ir a la guerra, estamos en la Segunda Guerra Carlista. Pero ¿A la guerra aquí? A la guerra, al País Vasco precisamente, es donde va a venir. Tomás entra como enfermero, estaba estudiando farmacia y entonces, bueno, pues era casi lógico que le pusieran en los cuerpos médicos. Dura unos meses de enfermero y rápidamente cambia la camilla y la jeringuilla por el fusil. Participa en una serie de combates entre el 75 y el 76, está en Guetaria, está en San Sebastián, está en Mutriku, está en Choriquieta. En poco más de un año gana un montón de méritos y se convierte pues en un militar ya de carrera, de hecho. De todo esto yo no tenía ni idea. Soldado de infantería, alférez, grado de teniente, otra vez aparece como alférez, como teniente, como capitán, como comandante. O sea, por méritos de guerra, por méritos de guerra. Viniendo de soldado. Viniendo de enfermero.
La segunda vez que vino a nuestra tierra fue para dar clase en un colegio de huérfanos de guerra en Tudela. De ahí le trasladaron a otro en Guadalajara hasta que el teniente Ezpeleta fue reclamado para combatir en la Guerra de Cuba en 1895. Sale en el vapor Montevideo, en este barco. El barco se llama Montevideo y el primer barco que mi padre estuvo preso se llamaba Uruguay. O sea que esa parte del cono sur os tira, no sé si para lo bueno o para lo malo. Aquí claramente para lo malo. Sí, bueno, él no parece que fuera muy a disgusto. No. En Cuba vuelve a destacar en las acciones militares. Y ese expediente militar que comentábamos antes recoge con mucho detalle los muchos combates en los que participa. Incluso se habla de que en un momento determinado, desde el tren en el que van viajando, disparan contra una de las partidas, que es una imagen que nos recuerda mucho a películas del oeste, eso es. Pero en septiembre de 1897 coge la malaria. Así que le dan 2 meses de licencia y se vuelve en el Isla de Panay. Tenemos el barco en el que va y el barco en el que vuelve. Era un barco que en principio tenía que llevar unos 700 pasajeros, llegó a llevar 1800 soldados. Y en concreto, en el viaje anterior al que tu abuelo volvió, salieron de Cuba 771 soldados y por el camino se perdieron 129, murieron 129 soldados, un porcentaje muy alto. Y de hecho al barco le bautizaron como el barco de la muerte. Sí tengo noticias, mi padre, algo que la vuelta de Cuba fue muy dolorosa y el recibimiento aquí también. Así fue. Sus hermanas ya nos habían contado que al llegar les trataron como gallinas, como cobardes. En 1906 pide 2 meses de permiso para volver a Pedrola y en 2 meses fallece. Seguimos en Pedrola y subimos un escalón más en tu árbol. Y subimos a Ángel Ezpeleta. Pedrola, 1821. Hemos retrocedido ya casi 200 años y seguimos en Aragón. El salto de ese Ezpeleta está oscuro. Bueno, aquí tenemos el acta bautismal de Ángel Ezpeleta, con mejor letra de lo que suele ser habitual. Y bueno, pues aquí hijo legítimo de Antonio y de Francisca Ledea. Es el tercero de este matrimonio. Abuelos paternos, Hilario Ezpeleta, ese era mi tatarabuelo, de Magallón. De Magallón. Aquí hemos dado por fin el salto. Nos vamos acercando un poquito en el borde de Euskadi. Sí. Pero bueno, ya hemos dado un pequeño salto. Ángel Ezpeleta era hijo de Antonio Ezpeleta, de Pedrola, pero por fin tenemos a un Hilario Ezpeleta que es de Magallón. Y de Magallón tenemos algunas cosas que contar. Que para ser un pueblo que tiene poco más de 1000 habitantes, ya tiene entre sus descendientes ilustres al rey del motociclismo y a un gran lingüista como fue Fernando Lázaro Carreter, que además dirigió la RAE en los años 90. Y además en Magallón hay una persona que quiere decirte algo. Es para los magalloneos y magalloneos una alegría y una satisfacción conocer que tienes raíces magalloneras. Te quiero regalar esta botella de aceite de la olivera, que da nombre a una de las jotas más bonitas y más emotivas del folclore aragonés, que me encantaría que la disfrutaras y la escucharas aquí en Magallón. Carmelo, amigo, nos vemos en Magallón. Pues, seguro que sí, voy seguro, vamos. Hombre. Este aceite... Me lo beberé encantado, pero además iré a ver al alcalde para darle las gracias. Para el pan de payés, ¿eh? Sí. Bueno, por el pan que sea. Con este buen sabor de boca, avanzamos otro paso para conocer un poco al tatarabuelo de Carmelo. Hilario debió de cambiar de municipio por amor, porque casa con Francisca Moreno, que es... De Pedrola. La de Pedrola. Está claro. O sea que... se casó con ella, pero dijo que te vienes para Pedrola. Exactamente. Hilario es hijo de otro Antonio, que es un nombre que se repite algunas veces aquí, de Magallón. Ahora seguimos en Magallón. Seguimos en Magallón. No sabemos en qué año nació, pero sí sabemos algo de un hermano, José Ezpeleta. De este sí sabemos que nace en 1712. Fue religioso, José, en las escuelas pías en Zaragoza. Fue profesor de caligrafía, fue poeta. La verdad es que los libros de historia de la literatura dicen que como poeta no era muy allá, pero bueno. Y aparecen varios documentos como
pendolista. El que maneja el péndulo, el que lo arregla. ¿En qué consistía ese oficio? Te lo aclaramos. Pendolista es una persona que tiene muy buena letra y entonces es una persona a la que se paga para que escriba determinados documentos. Volvemos a encontrarnos con una familia, digamos que de cierto nivel, podemos deducir de esos datos. Bueno, o sea que seguimos sin movernos de Magallón. Sin movernos de Magallón, y por lo que se ve una familia que se ha dedicado un poco a todo. Tenemos militares, farmacéuticos, poetas, encima magnates del motociclismo. El más y siempre sin salir. Sí, hombre, por lo menos el que más rápido ha ido. En el siglo XVII o XVIII, un magnate del motociclismo hubiera llamado mucho la atención. Bueno, hubiera sido de carreras de caballos. Sin moverse de Aragón, de momento. De momento y por mucho tiempo, porque son hijos de otro Josep en este caso, dice la documentación, Magallón, 1679, ahora me vais a permitir que pase hacia este lado, aquí tenemos a su padre Francisco Ventura, 1642, y su padre Pedro. Ese Pedro nace en 1602 y en Magallón. Se enciende la alarma, porque antes de 1560 ya no hay registros parroquiales. ¿Cómo vamos a poder seguir investigando? Tendremos que conformarnos con contarle lo que se sabe del linaje Ezpeleta. Ezpeleta procede de un pequeño lugar que hoy en día se llama Espelet y que así se llamaba en la Edad Media, en la Bueno, se llama Ezpeleta. Ellos le han puesto Ezpelet, pero lo que se llama es Ezpeleta. Bueno, el nombre precisamente perdió la grafía y la forma francesa cuando llega a Navarra a finales del siglo XIII. La primera vez que conocemos unos Ezpeleta en tierras de Navarra es en 1274-76, que vienen con el que entonces era rey de Navarra y también rey de Francia, que arrasan la navarrería de Pamplona. Sí, yo tengo idea de que había algún día eso. Sí. De hecho, los Ezpeleta tenían su castillo, que hoy en día está muy alterado, muy modificado, porque bueno, se ha rehecho varias veces, pero que a pesar de que buena parte de la familia había emigrado a Navarra, como nos estás comentando, ellos seguían teniendo ahí su solar y su corazoncito. Yo he ido un par de veces a Ezpeleta y no he hecho la labor que habéis hecho vosotros, pero me he estado investigando por mi cuenta, pero lo máximo que llegué fue a comprar chocolate en Ezpeleta. Entonces este es un linaje que está originalmente allí, pero que en un momento dado empiezan a pasar a Navarra. Sería la primera posibilidad o la primera teoría del origen o de la procedencia de tu apellido, un origen noble. Y bueno, también habría una segunda opción, campesinos, labradores, que van llegando a Navarra poco a poco, se van instalando en distintos lugares, localidades como Pamplona mismo, o Estella, o Sangüesa, o Lite, depende de las distintas ciudades del reino, y que utilizan el nombre de Ezpeleta como locativo, como lugar de referencia, precisamente porque en aquella época hay una gran repetición de nombres. Claro. Hay muy pocos nombres que utiliza todo el mundo, entonces una forma de diferenciarse es utilizar el nombre del lugar del que uno viene. Claro. O sea que en cualquier caso vienes de Ezpelet en el País Vasco francés, de una o de otra manera. Y opción A, tenemos aquí a un noble, descendiente de algún conde, barón, duque o similar. Puede ser. O tenemos a alguien que desciende de un campesino. Puede ser también. Carmelo, ¿con cuál de esas hipótesis te quedarías? ¿Con el noble, con el campesino? A mí casi me gusta más el campesino. A nosotros lo que no nos gusta... Campesino, a lo mejor comerciante o una Sí. Lo que no nos gusta es quedarnos como en un territorio como tan amplio, ¿no? Nos gusta todavía ir acercando un poquito más. Hemos tratado de localizar al primer Ezpeleta que nace en Magallón. ¿Te parece, Carmelo? Vamos a seguir la huella de nuestras historiadoras en Magallón. Podemos consultar los índices que tiene esta parroquia, que la verdad son una maravilla. El índice del primer tomo de bautizados va en el rango de fechas de 1549 hasta 1588. Nos señala que está dividido en dos tomos. Vamos a ir directamente a la letra E y no la tenemos. No hay. Pega un salto. Hasta 1588 no estáis en Magallón, no hay ningún Ezpeleta. Estamos perdidos, no tenemos el eslabón entre uno y otro. Efectivamente, de momento estáis en el limbo. A ver si Silvia y María han encontrado... El disgusto de ellas cuando están tomo tras tomo, mira y que en la E no sale Ezpeleta, ¿no? Bueno, vamos a seguir, a ver. Y ya pasamos al siguiente rango, que es desde el año 1589 hasta 1636. Orden alfabético.
En la letra E, aquí tenemos al primero, Juan Ezpeleta, Manuel Ezpeleta, Pedro Ezpeleta, Juan Ezpeleta. Y así hasta un total de 11 personas. Es fantástico. Bien, entonces este es un descubrimiento. Aquí tenemos ya la conexión. Perfecto. Bueno. O sea que... Estos son los primeros que llegaron. Estos son los primeros que nacen. Que nacen. En Magallón. Están ya registrados, bautizados. Pero claro, ahí. tienen que nacer de alguien. Sí, claro. Eso es lo que tenemos que buscar ahora. A ver si podemos establecer ese salto. A ver. Yo creo que ahora lo que tenemos que ir es a buscar el matrimonio de los padres. Aquí hemos llegado a la E. A ver, tenemos a Juan de Ezpeleta con Valera Rada. Aquí está. Pues tomo 2, 384 recto. Ahora el tema es ¿de dónde ha llegado Juan Ezpeleta? Pues ahora sí que podemos dar solución a esa pregunta porque este es el certificado del matrimonio. A 19 días del mes de enero del año de 1596. Yo, Monsen Miguel, de cura de la villa de Magallón. Esposé a Joan de Ezpeleta, natural de Navarra. Estella de Navarra. Estella de Navarra. Ya hemos saltado la frontera. Por fin. Hemos saltado la frontera. De Estella ya me gusta ya. Bueno, pues y a Valera de Rada, natural de Aragón. Natural lo que veo es que eran todas, se las llevaban al sitio suyo. Es bastante, nos pasa en bastantes casos, que son ellas las que tiran. Entonces, tenemos a Juan de Ezpeleta y a Valera de Rada. Y Juan Ezpeleta de Estella. Él es de Estella y se casan en 1596. ¿Y qué hacía Juan de Ezpeleta de Estella en Magallón? Nos hemos ido a Estella y como tiene 6 parroquias, nos hemos recorrido las 6 parroquias. Vaya. Carmelo. Y porque no hay 10, sino las 10. ¿Qué tíos? En concreto, todos ellos son parroquianos feligreses de la parroquia de San Miguel. No hemos encontrado el acta de bautismo de Juan Ezpeleta, pero sí el acta de bautismo de su hermana María, que nace en 1569 y que es hija de otro Juan Ezpeleta, que es también de Estella. ¿Quiénes son estos Ezpeleta de Estella? Los archivos de Estella ya no daban más de sí, y entonces, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido acudir al Archivo General de Navarra, o más bien a una persona que controla mucho el Archivo General de Navarra, que es Ana Zabalza. Ana Carmelo Ezpeleta. Carmelo, ¿cómo estás? Encantado. Bueno, pues efectivamente nos hemos preguntado cuál es la verdadera historia de Juan de Ezpeleta. Juan de Ezpeleta debía de ser una persona sin muchos recursos económicos, entonces se puso al servicio de 2 importantes comerciantes de Sangüesa. Sangüesa es una ciudad de Navarra que está justamente en la frontera con Aragón. Estos comerciantes se llaman Miguel de Liñán y su hijo es Pedro de Liñán. Desde 1520 en adelante están comerciando con el gran producto de la economía navarra, que es la lana. Y Juan de Ezpeleta trabaja con ellos como criado y vive en su casa. Los Liñán forman una compañía comercial en 1582 y le toman a él como socio. Entonces todos los 3 aportan dinero, aportan capital. Sabemos que él se encargaba sobre todo de cobrar facturas, pero también atendía lo que llamaban ellos las botigas de trapería, que eran tiendas de tejidos, pero de tejidos de calidad. El problema es que solamente 2 años después de fundarse la compañía hay problemas entre ellos y esa compañía se rompió. El negocio de los Liñán se sustentaba en el comercio de lana con la localidad de Borja, en Aragón. Lo hacían gracias a Juan Ezpeleta y a su condición de navarro, aunque en realidad hablar de comercio es un eufemismo. Te lo voy a decir con una palabra porque ya vamos teniendo confianza: contrabando. Anda. Contrabando. Las fronteras aduaneras de Navarra no estaban en los Pirineos, estaban en el Ebro. Claro. Es decir, las mercancías pagaban impuestos ahí. Entonces, si las mercancías las introducía un navarro, no pagaban impuestos. Si las introducía un aragonés, sí. Problema, les pillaron. Les pillaron haciendo fraude a la hacienda y tienen un proceso en el que, fíjate si tenían dinero, que lo ganaron. Lo ganaron los Liñán. Bueno, pero tampoco es una novedad. Hoy en día pasa mucho. O buenos abogados. O buenos abogados. Debían de tener muy buenos abogados porque la Cámara de Comptos de Navarra les dio la razón. Así que el antepasado de Carmelo tenía un muy buen motivo para trasladar su residencia de Estella a Magallón, ya en tierras aragonesas. Y es que si has cometido un delito en Navarra, la justicia
no te puede perseguir por esos 11 kilómetros. Entonces hay también buenas razones para no regresar. En realidad el pasaros de Navarra a Aragón, en fin, ha sido un poco como prófugos, pero bueno, pero ahí está la cosa. Sí, era un antecesor de lo que pasa ahora. Bueno. Tenemos también los libros de contabilidad escritos por su propia mano. ¡Qué barbaridad! En 1580 y tantos la mayor parte de la gente no sabía firmar, pero obviamente él utilizaba la escritura como un elemento de trabajo, ¿ves? Entonces es una rúbrica muy, muy bonita. Sí, es verdad. Sí, no, una letra estupenda. Es verdad, espectacular. También me gustaría decirte alguna palabra en torno a esta Valera de Rada. El apellido Rada es navarro. Ya, claro. Por tanto, por esa rama tú eres 100% navarro. Por los dos lados, sí, claro. Y con esta maravilla de documento de hace 4 siglos y medio y este origen doblemente navarro, completamos tu historia, Carmelo. Reto superado. Ya sabes en qué año tu antepasado vasco llegó a Aragón y por qué lo hizo. Carmelo, en este árbol genealógico ha habido muchos momentos, pero yo si tuviera que hacer la foto finish, yo me quedo con la foto de la boda de Juan Ezpeleta y de Valera Rada. Sí, ¿Tú? sí, yo también. A mí me hace, no me importa mucho que fuera un poco contrabandista, te digo la verdad, ¿no? Me hace ilusión que fuera un tío comerciante y que alguien en el año 1500 se dedicara a comerciar con lana y tal, a mí me parece muy bien. Luego sortearía como pudiera los avatares de la hacienda, pero me hace ilusión que fuera un hombre. Aparte que considerar que alguien en 1500 fuera capaz de escribir como él escribía, a mí me llena de gran ilusión. Ellos hicieron su historia y tú estás haciendo la tuya, Carmelo, en la MotoGP, llevando ese gran espectáculo por todo el mundo. Y nosotros hemos terminado ya esta carrera. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido maravilloso. La verdad es que ha sido una experiencia extraordinaria. No conocía nada de Ezpeleta y me hacía mucha ilusión conocerla. La verdad me ha hecho muchísima ilusión. Y habéis hecho un trabajo extraordinario. La verdad es que todas las personas que habéis estado metidas en esto os lo habéis currado, como se dice ahora. Todos los documentos que hemos ido recopilando en todas esas parroquias que hemos ido visitando del apellido Ezpeleta están en esta carpeta, que es nuestro humilde regalo, pero que seguro que nos vas a consultar para poder hacer luego de portavoz familiar y contarles la historia, que también se da es de ilusión ellos. a mis hijos y a mis hermanas también mucho. Aunque no aparezca en el País Vasco hasta 1535, bueno, siempre me he sentido muy unido y yo creo que el hecho de haber jugado a pelota tiene algo que ver con eso. Muchas gracias, Carmelo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Siempre hace ilusión que nos reconozcan el esfuerzo que ponemos para que el resultado sea el mejor posible. Y para Carmelo lo ha sido. Se lleva bajo el brazo un antepasado contrabandista que, huyendo de la justicia, creó el nexo entre su historia aragonesa y su pasado navarro. ¿Será esa etapa en Estella lo que da sentido a su afinidad con todo lo vasco, incluida su pasión por la cesta punta? Puede ser. Lo que es seguro es que, en medio de un reencuentro con grandes amigos, ha vuelto a coger la cesta encantado. Y el volante de un 600 como el que condujo en uno de sus primeros rallies. Carmelo retoma su frenética actividad tras haber conocido su variopinto e interesante mosaico de antepasados, comerciantes, militares, pendolistas y poetas. Cuando dentro de 5 o 10 generaciones hagan un programa como este a sus descendientes, él habrá aportado otro oficio que entonces quizá también le resulte sorprendente.